Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. En vísperas de la visita a Corea del Sur de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, Corea del Norte lanzó un misil balístico al mar de Japón y unos días antes, dos en sus propias aguas. Había arribado a la península coreana el portaaviones USS Ronald Reagan, de propulsión nuclear, y buques del grupo de ataque, como parte de la cooperación militar entre Corea del Sur y Estados Unidos. De eso es de lo que nos enteramos habitualmente. Es decir, cuando el líder de Corea del Norte, que es Kim Jong-un, aumenta sus ensayos armamentísticos este año a un ritmo récord. Pero mientras tanto, ¿cómo viven los 26 millones de habitantes de Corea del Norte sin contacto con el exterior? Viven a merced de un régimen cerrado, aislado, quizá el más cerrado y aislado del mundo. Las Naciones Unidas crearon en 2004 el cargo de relator especial para investigar e informar al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. Elizabeth Salmón, doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Sevilla, España, profesora de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y directora ejecutiva del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de esa casa de estudios, es la cuarta relatora especial para Corea del Norte y la primera mujer en ocupar el cargo al que accedió el 1 de agosto. En octubre presentará su primer informe sobre Corea del Norte ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores y de Unificación de Corea del Sur, así como con 11 grupos de activistas de derechos humanos. Elizabeth, la pregunta es, ¿cuál es su impresión después de este primer viaje oficial, digamos, a Corea del Sur? Gracias, Jorge, por esta invitación a los amigos de Cadal. Bueno, para mí es un gusto, en primer lugar, estar hablando en español sobre este tema, porque creo que los problemas, todas las circunstancias de la República Democrática Popular de Corea o Corea del Norte, a veces resultan un poco desconocidas en nuestra región, y creo que estos espacios son muy, muy valiosos como latinoamericana. A ver, esta visita fue una visita realmente rápida porque recién el 1 de agosto de este año empezó formalmente mi periodo como relatora especial y rápidamente se organizó esta visita para ir a Corea del Sur, concretamente a Seúl, para tratar de entrar en contacto directo tanto con las organizaciones de víctimas, de familiares, también con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas, con funcionarios del gobierno, con personas escapadas de Corea del Norte, y todo eso con miras a formular mi primer informe ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que será este 26 de octubre. Mi impresión ha sido la de una sociedad civil muy activa, muy pujante, muy preocupada y muy concernida con los asuntos de Corea del Norte. Y creo que ese es un valor, el valor de la solidaridad que no debemos perder. Le pidieron especial atención a la situación de los prisioneros de guerra, los secuestrados y las familias separadas. En efecto, en realidad, por más que podamos hablar de una guerra activa, ¿no es así? Relativamente antigua en el tiempo, del 50 al 53, en realidad los efectos en el tiempo de cualquier conflicto armado no acaban con la guerra, sino que continúan a través del dolor de las familias, de los propios combatientes, prisioneros que ven permanentemente dañada su salud física, emocional, y quizá los daños que son más reparables, que es todo el tema de las consecuencias económicas. El dolor de las familias separadas, mira, es algo que en realidad no necesitaba traductor para entenderlo. Durante la visita y las conversaciones que tuve, creo que el dolor, la esperanza, el sufrimiento
y también el deseo de vivir en libertad es algo que se transmite mirándose a los ojos. Creo que además como peruana, como latinoamericana, eso me resultaba tremendamente importante y además con una empatía total. Creo que vivimos en una zona del mundo también donde no estamos exentos de ese tipo de sufrimientos, así que para mí fue una experiencia muy importante y sobre todo una experiencia frente a la cual me sentí muy cercana. De hecho, los dos países continúan en guerra, es decir, hubo un armisticio, pero técnicamente están en guerra. Y ha de ser la frontera más extraña del mundo, con los soldados mirándose a las caras los unos a los otros, ahí en el paralelo 38, el Panmunjom, y un puente que se llama el Puente del No Retorno, en el cual, si no me equivoco, ha habido un solo encuentro entre familiares. Precisamente hace unos días el gobierno de Corea del Sur ha planteado una oferta, una disposición a llevar a cabo un encuentro de familiares. Yo espero que más allá de las dificultades políticas, militares, de toda índole, ambos gobiernos puedan ponerse de acuerdo para abordar este tema por razones estrictamente humanitarias. Yo creo que aquí eso, lo humanitario, lo que nos define como seres humanos, debería primar frente a cualquier otro interés. ¿Cómo se hace cuando no fluye información desde adentro y a su vez el régimen de Corea del Norte se muestra absolutamente renuente a recibir a las Naciones Unidas porque la consideran algo así como un apéndice de su principal enemigo, que es Estados Unidos? En efecto, ¿no? El tema de la falta de información proveniente del propio Estado dificulta tremendamente el trabajo de Naciones Unidas. Creo que eso no hay que negarlo, más bien hay que aceptarlo, enfrentarlo y ver en la medida de lo posible cómo se puede superar. Durante estos 18 años, Corea del Norte no ha reconocido este mandato de Naciones Unidas, de los relatores anteriores, Vitit Muntarbón de Tailandia, Darusman de Indonesia y bueno, Tomás Ojea Quintana de Argentina. Y esta línea de conducta se ha mantenido pues rápidamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, un órgano oficial, hay que decirlo, ha reiterado esta posición y bueno, creo que con los argumentos de siempre. ¿Cómo se lucha contra eso, no? Por eso yo tenía un particular interés en visitar Corea del Sur, porque no hay país en el planeta que sea más sensible, que esté más directamente concernido por los problemas de Corea del Norte. Y además es el país donde se encuentra el mayor número de personas que ha escapado de Corea del Norte. Entonces, poder conversar con ellos, escuchar su experiencia, trabajar con organizaciones que los agrupan, etcétera, creo que da una información muy directa y de primera mano, además. Tuve durante mi visita la oportunidad de entrevistar a 4 personas que habían llegado este año, 2022, a Corea del Sur. Quizá decir, para poner un poco de contexto, que en el 2022 solo 63 personas han llegado a Corea del Sur, mientras que en el 2021, en el 2020, las cifras a veces llegaban a 1,000 personas por año o incluso más. En esta oportunidad pude conversar con 4 jóvenes, 3 mujeres y un hombre, sobre sus impresiones y la verdad es que la información que brindan es escalofriante, en algunos casos es terriblemente triste, pero de alguna u otra forma es también permanente en el tiempo. Es decir, varias de las dificultades que ellos comentan no son nuevas, sino que parece que continúan y por lo tanto se agravan, ¿no? Entonces, dificultades sí, pero también posibilidades de sobrellevar esa dificultad y de tener una información certera sobre lo que está sucediendo allí. Tengo entendido que usted quiere poner especial énfasis en las niñas, en las mujeres. Ahora bien, ¿cuál es la situación real de los derechos humanos en Corea del Norte?
Bueno, como sabes, desde enero del 2020 las fronteras se cerraron a cal y canto, ¿no? En Corea del Norte, y esto teniendo un contexto de crisis alimentaria, de inseguridad alimentaria, de inseguridad en la salud, porque el sistema de salud en Corea del Norte antes del COVID-19 es ya un sistema frágil, eh, con múltiples dificultades, dificultades que incluso ha reconocido Kim Jong-un en el discurso que ha dado la semana pasada frente al Congreso del Partido de los Trabajadores. Entonces, todo eso hace pensar que la situación en estos momentos en Corea del Norte, de acuerdo a diversas fuentes, no solo a partir de los testimonios, sino del trabajo de múltiples organizaciones en Corea del Sur, en Estados Unidos, en Japón, múltiples actores concernidos que tienen la capacidad incluso de visualizar por satélites la ubicación de campos de prisioneros, etcétera. Todo indica que la situación de derechos humanos está muy deteriorada, están enfrentando graves dificultades en términos de alimentos, de fertilizantes para trabajar la tierra, ni qué decir de la pérdida de libertades, de la no posibilidad de movimiento, ni siquiera al interior de Corea, ni mucho menos para salir, por supuesto. Y en todo este contexto, Jorge, yo he querido, y lo has mencionado muy bien, tratar de dar un paso más en el trabajo de los relatores y relatoras, tratando de focalizar mi esfuerzo en determinados grupos dentro de la sociedad norcoreana. Estos grupos, voy a empezar con el tema de mujeres y niñas, porque me parece que es muy importante poner sobre la mesa la situación que están viviendo, pero quería explicarte que esta identificación de esos grupos a los que voy a ir prestándoles atención a lo largo de este tiempo, se hace en base a dos criterios. Uno es el número de obligaciones que ha aceptado voluntariamente Corea del Norte con relación a ciertos grupos específicos, y en el caso de mujeres y niñas, Corea del Norte es parte de la Convención que protege los derechos de las mujeres y también es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, en el examen periódico universal, Corea del Norte aceptó un gran número de recomendaciones que le hicieron los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y muchas de esas recomendaciones tienen que ver precisamente con la situación de mujer. Entonces, ese es un primer criterio. El segundo criterio, o sea, creo que hay un marco normativo fuerte, sólido, que permite una exigencia específica por parte de la comunidad internacional. Y de otro lado, la situación que viven, ¿no? En el caso de las mujeres, las mujeres están obligadas, como los niños, a pagar, a entregar ciertas cuotas de productos, de servicios al Estado. Las mujeres tuvieron a su cargo el trabajo en estos mercados informales que el gobierno permitió durante una época, pero que ahora no funcionan. Y entonces sobre ellas está pesando estas tareas, aparte de las labores de cuidado que se generan con una enfermedad y que lamentablemente recaen en las mujeres, incluidos los enfermos de COVID. Entonces, creo que estos dos factores, tanto uno técnico, legal, que se basa precisamente en las obligaciones que ya aceptó soberanamente Corea del Norte, y de otro lado, esta situación urgente que no debe ser aceptada y tampoco pospuesta, es la que me ha empujado a tener este enfoque particular. ¿Eso significaría brindarles ayuda dentro de Corea del Norte? Bueno, para proceder a eso se requiere el consentimiento, ¿no es así?, del Estado. Entonces, mi idea es, en primer lugar, darle visibilidad a ciertas situaciones que quedan a veces un poco ocultas dentro del panorama grande. En segundo lugar, a partir de este estudio de grupos específicos, convocar a nuevos actores, nuevas agencias, nuevas organizaciones, y que se acerquen al tema de Corea, que no lo olviden, que no renuncien a trabajar el tema de Corea. Entonces, en el tema de mujeres, niñas, por ejemplo, hay una serie de entidades que de pronto no son expertas en Corea del Norte, pero sí en el tema de mujer, de niñas, y por lo tanto, yo lo que quiero, muy modestamente, por supuesto, es llevar un aire fresco
al estudio, al acercamiento y por lo tanto a las recomendaciones. Pero, también de lo que estoy planteando y lo que espero es que, si bien es cierto que Corea del Norte no reconoce el mandato que yo tengo, en 2017 sí permitió el ingreso, la única vez, de una relatora sobre el tema de los derechos de las personas con discapacidad, Catalina de Bandas, costarricense. Entonces yo creo que de pronto lo que se puede conseguir es que pueda ir algún otro relator, relatora que ve estos temas y coordinar también con las agencias que brindan ayuda humanitaria la posibilidad de brindar esta ayuda sin discriminación y priorizando a grupos en situación de vulnerabilidad. Elizabeth, me hablaba de las 63 personas norcoreanos, en realidad, frente a los 1000 que en otros tiempos podían cruzar esa frontera tan extraña en el mundo. Ahora, son dos mundos totalmente diferentes, porque los mismos surcoreanos advierten, por ejemplo, que los norcoreanos hablan como los coreanos de 1950, es como un país que se ha quedado en el tiempo. Totalmente, ¿no? Y creo que en los últimos años, además, eh, las diferencias, a pesar de las enormes similitudes, las diferencias de desarrollo entre ambos países es gigantesca, ¿no? Se habla de que un surcoreano tiene 50 veces como mínimo el ingreso o los recursos que una persona de Corea del Norte. El avance en términos de tecnología, de desarrollo científico, es abismal, ¿no? Pero yo creo que a pesar de eso, hay una conciencia muy clara en Corea del Sur que no van a poder vivir de manera segura y sostenible en ese desarrollo si es que no se alcanza un acuerdo definitivo con Corea del Norte. O sea, no estamos hablando de un estado que está al otro lado del planeta para ellos, estamos hablando del vecino, del costado, el que permanentemente, como tú bien presentaste al inicio de esta conversación, está amenazando, tratando de amedrentar, y por lo tanto, para ellos es una cuestión también, creo yo, de supervivencia y de desarrollo al mismo tiempo, el poder solucionar este tema. ¿Hay un problema político o hay un problema psicológico? Y esto lo pregunto a partir de la propaganda del régimen norcoreano, que es muy sutil, muestra unos animalitos que parecen mansitos, pero que de pronto vuelan el Capitolio. Yo creo que es interesante esta pregunta, ¿no? Porque cuando te comentaba estas conversaciones que he tenido con personas que recién han llegado a Corea del Sur y a base de todo lo que he estado leyendo, escuchando, etcétera, no veía grandes diferencias, ¿no? Entonces hay como una suerte de estacionarse en el tiempo, ¿no? Y en esa medida el discurso debe ser leído. Pero al mismo tiempo, Jorge, creo que es interesante ver que los discursos, la propaganda, la narrativa de Corea del Norte, en este sentido del enemigo externo, culpable de todas las desgracias, en el sentido, en este último discurso, de llamar a la población a seguir haciendo sacrificios de sangre, de mal vivir, de comida, de salud, etcétera, no son tan desconocidos. O sea, en realidad muchos gobiernos autoritarios en el mundo suelen tratar de identificar la causa de todos los males en algo externo y al mismo tiempo suelen utilizar a la población y sus esfuerzos muchas veces legítimos, sinceros, honestos, para preservar el poder. Entonces, si tenemos esas tres ideas, yo creo que el discurso de Corea del Norte al final del día no es tan distinto que de otros regímenes autoritarios. Pero ¿existe concretamente la posibilidad de que haya un acuerdo entre ambos gobiernos? Bueno, yo creo que el deseo, la inversión de energía, de estudio, de recursos, etcétera, está ahí. Han habido momentos en que esta unificación o esta normalización, porque no es que uno quiera absorber al otro,
se ha visto como algo más posible, ¿no? Más cercano en el tiempo, y ha habido periodos a lo largo de estas décadas, como el actual probablemente, en que esa posibilidad se ve muy lejana. Sin embargo, cuando uno analiza la narrativa, la propaganda, los discursos, la comunicación del gobierno de Corea del Norte, desde Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, o sea, toda la dinastía Kim, en realidad esos discursos suelen ser muy virulentos, ¿no? Suelen ser muy agresivos, muy de enfrentamiento, etcétera. Y al ver cómo ese discurso se mueve en diferentes paralelos, también creo que se puede llegar a la conclusión que es un discurso que alimenta su propia narrativa, es un discurso que se da para la población, para amedrentar un poco a los vecinos, pero bajo ese mismo discurso también han habido algunos vaivenes, ¿no? en Corea del Norte. Así que no es un buen momento para, lamentablemente, para el multilateralismo, para las conversaciones de paz, para poder encontrar una solución civilizada a los conflictos, tal y como está el mundo en ese momento, pero yo creo que esa posibilidad está siempre abierta. ¿Existe hoy el riesgo de una hambruna, como ya ha pasado otras veces? Bueno, en realidad Naciones Unidas habla de este riesgo en varias zonas del planeta, ¿no? Y yo creo que dada la historia, el contexto particularmente difícil, tanto por el aislacionismo en el que vive Corea del Norte, por esta idea de que son autosuficientes, como si la autarquía pudiera sostenerse en este momento en la historia de la humanidad, si es que alguna vez pudo sostenerse. Yo creo que los riesgos de crisis alimentaria, de inseguridad alimentaria, son altísimos en Corea del Norte, ¿no? Y nuevamente en el discurso de la semana pasada, Kim Jong-un hablaba precisamente de la necesidad de incrementar las fuentes de alimentos, ¿no? O sea, que no es algo que esté en la imaginación de los enemigos del régimen, sino es algo que está comprobado por múltiples fuentes de información. Elizabeth, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y así concluimos este cuarto de hora, estos 15 minutos y monedas. En este caso, hablando del país más cerrado y hermético del mundo, Corea del Norte. Nos reencontramos en la próxima. Chao.